enorme preocupación. Jorge, esperame un chiquitito, estoy Sí. poniendo para grabar. A ver, ahí está grabando. Ahora sí. Estamos grabando, perfecto. Sí, ya estamos grabando. Yo me voy a referir a un tema que me parece que es fundamental en nuestra praxis. O sea, nosotros habitualmente decimos que hay que estudiar la historia del derecho en las distintas disciplinas de la facultad. Entonces, si uno mira la historia del derecho procesal, va a encontrar que en las viejas épocas, derecho romano y demás, o cuando el rey era no solo el que gobernaba, sino que el que impartía y decidía, no había margen para cometer errores. El rey, la divinidad, el emperador no podían equivocarse. Luego, el mundo empieza a evolucionar, comienza a entenderse que la actividad de aplicar la ley es una actividad humana y falible, y al ser falible, el error no lo paga quien comete el error, sino que los pagan aquellas partes que se ven afectadas por el error. La teoría de los recursos parte de la premisa de la falibilidad del hombre. Es decir, es verdad que los abogados podemos ser perfectos, pero de vez en cuando podemos cometer un error de un lado o del otro lado del mostrador. Del lado del Poder Judicial lo pagan las partes, del lado de la actividad particular, en todo caso lo pagará el abogado frente a la responsabilidad que esto apareje. La teoría de los recursos busca corregir los errores judiciales, para lo cual es necesario, antes de ingresar en la materia de recurso de apelación, recordar que para hablar de recursos, de actos de impugnación, actos procesales de impugnación, se requieren tres recaudos. En primer lugar, que lo que se ataque, que lo que se impugne, que lo que se cuestione, sea una resolución judicial. Fíjense ustedes que bajo el mismo concepto de recurso de apelación, van a encontrar actos o remedios o medios de impugnación de resoluciones que no son judiciales. Ejemplo, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, el artículo 47 de la Ley 23.187, que es mejor no conocerlo, pero prevé un recurso contra lo resuelto por el Tribunal de Disciplina en cuanto impone algunas de las sanciones que contempla la ley, prevé un recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo contencioso administrativo que corresponda. Fíjense que aquí, en verdad, la resolución del Tribunal de Disciplina no es judicial. Bajo ningún punto de vista es judicial. Ese recurso de apelación ante la Cámara es un remedio que no es, en verdad, el recurso de apelación del Código Procesal, el que hoy nosotros vamos a ver y demás. Tampoco lo es aquella, para los que están viendo o verán comercial, aquella resolución que impone una multa por el libramiento de un cheque sin fondo. Mejor no hablemos en esta época lo que va a suceder, supuesto en el cual aquí tampoco hay un verdadero recurso, hay un acto de impugnación. En segundo lugar, para el objeto de la teoría de los recursos debe tratarse, además, de un acto de impugnación interpuesto por partes, por quienes son las partes en el proceso civil. Ustedes van a ver que hay ciertos denominados recursos que en verdad son deducidos o promovidos de oficio
por el propio tribunal. Por ejemplo, la elevación en consulta del Código Procesal, artículo 253 bis y 633, o cuando la ley 24.522 prevé que una vez practicada la regulación de honorarios en la quiebra, debe subir el expediente a la quiebra porque podría ocurrir que el síndico no apele. Con lo cual sube de oficio a la Cámara, como sube de oficio a la Cámara la elevación en consulta en aquellos casos de declaración de incapacidad y demás. 633, 253 bis. Que conviene ir leyendo los artículos del código de modo que uno pueda entender dónde estamos o en qué ámbito del proceso estamos. En tercer lugar, tampoco puede hablarse de un verdadero recurso cuando la resolución ha pasado en autoridad de cosa juzgada, sea formal o material. Cuando ustedes vean los juicios ejecutivos, lo resuelto en un juicio ejecutivo es susceptible de un eventual juicio de conocimiento posterior. El Código Procesal habla de juicio ordinario. En verdad podrá ser ordinario o sumarísimo, dependiendo del monto. ¿Por qué se prevé este proceso de conocimiento? Porque en el juicio ejecutivo, el ejecutado tiene tremendamente restringidas las defensas que puede oponer contra la pretensión del actor, es decir, del ejecutante. No puede oponer defensas causales, no puede invocar que él no cumplió el convenio porque en realidad el ejecutante no lo había cumplido previamente o porque hubo dolo, porque hubo error y demás. En un juicio ejecutivo, la ejecución descansa en la premisa de solve et repete, pague y después repita. Esta repetición en el ámbito del procedimiento civil se va a autorizar a través del artículo 553 del Código Procesal, que va a permitir, como yo les comenté, que se revise lo resuelto en el juicio ejecutivo sujeto a ciertas cláusulas, que se dé embargo el importe de las condenas del juicio ejecutivo. No es que alegremente uno pierde el juicio ejecutivo, inmediatamente promueve el juicio de conocimiento posterior y logra paralizar la ejecución del juicio ejecutivo. Ninguno de estos remedios son en verdad recursos. El recurso de apelación es, junto con el recurso de revocatoria o reposición, los recursos ordinarios por oposición a extraordinarios que se van a referir cuando el supuesto que autoriza la interposición del recurso es una cuestión extraordinaria, específicamente prevista. Por ejemplo, el recurso extraordinario en materia de inconstitucionalidad o algunos recursos provinciales por nulidad o eventualmente por casación, etcétera, etcétera. El recurso de apelación, los errores que autorizan la deducción de recurso de apelación son errores en general, tanto de hecho como de derecho. Errores en la apreciación, en la valoración de la prueba, errores en la interpretación, en la selección, en la aplicación de la norma jurídica. No es un determinado tipo especial de error como ocurre, como les explicaba, en materia de recurso extraordinario, donde tiene que haber una cuestión federal para habilitar el recurso. No basta con que simplemente haya un error. No cualquier error va a habilitar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, que no es el único.
extraordinario, inaplicabilidad de ley y demás, pero esto lo van a ir viendo con tiempo. El recurso de apelación es un recurso en virtud del cual un órgano superior debe ser superior al que dictó la resolución, la revoca o la anula de acuerdo con la acreditación de la existencia de un error, sea un error de hecho, sea un error de derecho. El recurso de apelación es un recurso que responde en principio a una cuestión relativa a la doble instancia. Esto nos lleva a un primer tema. ¿Hay doble instancia como garantía constitucional en nuestro ordenamiento procesal civil? La respuesta es compleja. En primer lugar, como garantía constitucional, no la hay. Nuestra Constitución no prevé la doble instancia como garantía constitucional. En realidad, si ustedes se fijan, la propia Constitución autoriza tribunales o autoriza procedimientos de única instancia. Por ejemplo, la propia Corte, cuando conocen instancia originaria en determinadas materias. Aquí no hay un órgano superior para revisar. ¿Por qué digo que sí, parcialmente no hay una garantía constitucional, pero que esto hay que tomarlo con cuidado y probablemente en los tiempos futuros sí vamos a encontrarnos con que se generalice esta garantía? ¿Por qué digo yo esto? En primer lugar, porque en el ámbito penal sí la doble instancia es una garantía constitucional. Si ustedes ven la Convención del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 8.8.2, van a encontrar que en materia penal debe haber una doble instancia, y una doble instancia plena, no una mera revisión como se podía alcanzar con el recurso extraordinario. No basta una revisión a través del recurso extraordinario, debe haber una doble instancia plena, revisora por errores de hecho, revisora por errores de derecho. En el ámbito del procedimiento de familia, si ustedes se fijan en la ley 26061, el artículo 27 prevé dentro de las garantías para el niño, niña, adolescente, la doble instancia en materia de revisión de aquellas resoluciones que lo perjudican. Acuérdense además que esta doble instancia es una doble instancia que va a encontrar su fundamento esencialmente en la ley. La segunda cuestión que tiene que ver con esta prevención de si eso no es una garantía, la Corte ha dicho en un precedente que para mí es fundamental en Coca-Cola, la compañía Coca-Cola, la carátula es de Coca-Cola Company, del 12 de septiembre de 1995, seguido por... Después voy a colgar el fallo ese, así lo tienen los alumnos a disposición, así que nos viene bien la referencia. Bárbaro, bárbaro. En este pronunciamiento la Corte ha dicho, sí, es verdad, no hay una doble instancia como garantía constitucional, salvo cuando está establecida por la ley. Cuando está establecida por la ley, cuando la ley prevé que con respecto a ciertas resoluciones debe permitirse la interposición del recurso de apelación, ejemplo, artículo 198 del Código Procesal, las resoluciones que acuerdan o deniegan medidas cautelares, dice el Código, son susceptibles del recurso de apelación.
sea a través de la apelación directa o a través de lo que se llama la apelación subsidiaria, que va horcajadas de recursos de reposición o revocatoria. Aquí, suprimir esta doble instancia implicaría violar el derecho de defensa en juicio, por lo que la Corte ha dicho, caso Coca-Cola, esencial pronunciamiento de la Corte, que ello habilitaría la interposición del recurso extraordinario por violación de la defensa en juicio. Fíjense que el error no es cualquier error el que va a habilitar un recurso extraordinario, sino que este error que implica violentar una garantía constitucional en el caso de que la doble instancia se encuentre específicamente prevista. No es que el juez puede decir, como no hay garantías constitucionales de la doble instancia, bueno, si apela Kielmanovich, no concedo el recurso y listo. No, no. Si está previsto, si corresponde por ley, debe concederse el recurso y ante la denegatoria indebida del recurso, el propio código, calculo que ustedes no lo han visto, pero ya lo van a ver, el propio código prevé otros actos de impugnación tendientes a que esta garantía que en teoría corresponde se lleve a cabo en la práctica. Por ejemplo, ante un juez que dice, bueno, yo no concedo recurso, el afectado por la resolución tiene otro recurso, pero ya directamente ante la Cámara, para que la Cámara revoque la resolución que denegó el recurso y lo conceda. Ese recurso es el recurso de queja por apelación denegada. ¿Qué resoluciones son apelables por nuestro recurso de apelación? En primer lugar, las sentencias definitivas. Las sentencias definitivas, esto es, aquellas que ponen fin al proceso, artículo 242. Las sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias son aquellas que resuelven cuestiones que se suscitan durante el curso del proceso, requieren fundamentación, requieren sustanciación, y estas resoluciones también son apelables, pero acá salvo disposición en contrario. Y son apelables, por último, aquellas providencias simples, que son aquellas resoluciones que dicta un tribunal y que ordenan actos de mera ejecución. Líbrese el oficio, téngase por contestado tal o cual traslado y demás, en tanto y en cuanto esas providencias simples ocasionen un gravamen irreparable. ¿Qué significa un gravamen irreparable? Significa que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Tomen un ejemplo para entenderlo. La providencia que tiene por no contestada una demanda de oficio. Se contesta demanda, el juzgado se equivoca, no computa que determinado día fue un día inhábil, con lo cual considera de que ha vencido el plazo para contestar la demanda. Esa resolución es una providencia simple. Es un acto de mera ejecución, no requiere fundamentación y demás. Pero esa resolución causa un gravamen irreparable. ¿Por qué? Porque no lo puede corregir el juez cuando dicte la sentencia. ¿Por qué no lo puede corregir? Porque aquel demandado que no contestó demanda, ¿qué no ha hecho? No ha debatido, no ha discutido los hechos afirmados por el actor en su demanda, artículo 356. Acuérdense, con respecto a la no contestación de demanda, el juez podrá tener por cierto los hechos. Quiere decir que tenerlo por no contestado de la demanda le estaría permitiendo al actor que el juez, cuando vaya a dictar sentencia, pueda tener por ciertos los hechos que el actor afirmó
a raíz de que el demandado no contestó demanda. Es un pueda, es un poder. En cambio, con respecto a la prueba documental acompañada por el actor en la demanda, la no contestación de demanda va a determinar que esos documentos, en tanto se le atribuyan, se digan emitidos por el demandado, se tengan por reconocidos, se tengan por auténticos. Fíjense, por otra parte, que el demandado, al no contestar demanda, no ha podido ofrecer prueba. Ni prueba a favor de él, ni prueba en descargo, ni prueba para probar en contra de aquellos hechos que afirma el actor como fundamento de su pretensión. Esa providencia simple es providencia apelable. Ojo cuando hablamos de providencias o resoluciones apelables, porque el 242, debido a que como regla la garantía de la doble instancia no es constitucional, ha regulado el recurso de apelación limitándolo por el monto. Una resolución dictada en un proceso en el cual el valor cuestionado sea inferior a 300.000 pesos es inapelable. Habrá gravamen, habrá perjuicio, habrá gravamen irreparable si se quiere, pero si no llega al monto que prevé el artículo 242, juega una regla que a mí me parece tremendamente injusta, que es de lo mínimo no se ocupa el pretor. Claro, 300.000 pesos para el legislador puede ser una suma mínima. Todo es relativo, porque para aquel que en su vida ha visto 300.000 pesos juntos, ese recurso de apelación tiene un contenido económico tremendamente importante. El 242 exceptúa de la inapelabilidad por el monto a ciertas resoluciones, algunas de las cuales tuvimos hablando con su profesor, con Martín Seltzer, por una nota fallo que voy a sacar en la ley, excluye de la inapelabilidad al desalojo, no importa el monto del desalojo, es apelable. Incluye como apelables las resoluciones dictadas en los juicios de alimentos. Hoy por hoy tomemos juicios de alimentos tal cual estoy hablando, a la aplicación de multas procesales. Todas estas resoluciones van a ser apelables, no importa el monto. Pero ojo, también la apelación va a depender del tipo de proceso en el cual se dictan las resoluciones. El código no es claro, no es ordenado, sistemático en cuanto al tratamiento de recurso de apelación. Por eso es que tenemos que entenderlo, comprenderlo. Cualquier duda luego la podrán aclarar con el doctor Seltzer, el profesor Seltzer. El código tiene una segunda limitación. No es lo mismo o no es el mismo margen de apelación el de un juicio ordinario que el de un juicio sumarísimo. Básicamente la diferencia, muchos de ustedes se podían preguntar, ¿por qué ordinario y por qué sumarísimo? El ordinario y el sumarísimo, ambos son procesos de conocimiento. Ambos producen efectos de cosa juzgada material, no formal, pero se diferencian en el grado de apelabilidad y en la mayor, diríamos, en la mayor limitación en cuanto a los plazos. En un sumarísimo todo es mucho más rápido, los plazos son en términos generales de 3 días, salvo ciertos plazos que prevé la ley, por ejemplo, para contestar el traslado de demanda, 5 días, estamos hablando del ámbito nacional. La diferencia básicamente es acortamiento de plazos y tremenda limitación de recursos de apelación. En el ordinario, la regla, y anótenla porque no la van a encontrar en los códigos, la regla es
que todo es apelable salvo disposición en contrario. En cambio, en todos los restantes juicios, la regla es que todo es inapelable salvo disposición en contrario. En el juicio sumarísimo hay dos resoluciones apelables. La que acuerda o deniega medidas cautelares y la sentencia definitiva. Alguno de ustedes me podría preguntar, pero doctor Gilmanovich, ¿y la providencia simple que tiene por no contestada la demanda en un sumarísimo, cuya sentencia va a producir efectos de cosa juzgada material, o sea que no va a poder ser revisada ulteriormente por como regla, ningún otro proceso? ¿Es inapelable? Por supuesto, es inapelable. Es verdad que con la creatividad y además con el planteo de la excepcionalidad del agravio que surge acá, habrá que discutirlo en tribunales, pero para el Código Procesal, las dos resoluciones apelables en el sumarísimo son la que acuerda o deniega medidas cautelares y aquella que pone fin al juicio sumarísimo. O sea, vuelvo a insistir, importa el monto, importa el tipo de resolución e importa el proceso en el cual esa resolución fue dictada. Podrá ser de aquellas que sean susceptibles de apelación, podrá superar la valla económica de los 300.000 pesos del 242, pero ojo, habrá que ver en qué proceso se ha dictado la resolución para determinar si esta es o no concretamente susceptible de recurso de apelación. En el ámbito nacional, y antes que entremos a todo el sistema del recurso que hay, yo les voy a pedir que tomemos nota y quien tenga el código a mano, que lo vaya siguiendo. No es difícil y lo vamos a explicar. Es complicado leerlo puramente desde el código en sí. El recurso en nuestro ordenamiento nacional comprende recurso de apelación al recurso de nulidad. Nosotros no tenemos un recurso de nulidad en el ordenamiento procesal nacional ordinario, un recurso como si fuera un recurso de revocatoria o un recurso de apelación. No tenemos un recurso de nulidad autónomo. Está comprendido dentro del recurso de apelación. Artículo 253. El recurso de nulidad es por irregularidades, por defectos, por vicios de la propia resolución. Una sentencia dictada por quien ya no es juez porque fue destituido, porque cesó en el cargo, o firmada por quien no es el juez y demás. No son los únicos supuestos. Un juez, por ejemplo, que sigue dictando sentencias, luego que había concedido un recurso de apelación antes, con lo cual, en teoría, había perdido temporariamente la competencia, porque cuando concede recurso, el expediente debe ir como regla a la Cámara para que la Cámara resuelva. Ese recurso de nulidad impone que para que se analice esa nulidad debe ser susceptible de recurso de apelación. Lo que es inapelable no va a poder tener como vehículo al recurso de apelación para que la Cámara analice la nulidad de la resolución. El recurso de nulidad es una rara avis, es una experiencia que yo diría en tribunales difícil, porque un poco la regla en general es que no corresponde la nulidad cuando el agravio, cuando el perjuicio, nota esencial del recurso de apelación. La resolución debe ocasionar un perjuicio. Si no ocasiona perjuicio, no es apelable, no importa el monto, el tipo del proceso o el tipo de resolución. Si la resolución ocasiona un agravio y ese agravio
puede ser corregido por el recurso de apelación, así sin aditamentos, no el de nulidad, el recurso de nulidad no procedería. La idea un poco es, no debe admitirse la declaración de nulidad de resoluciones cuando la Cámara pueda revocar y ya dictar la resolución que corresponde, en lugar de anular aquella que motiva el recurso y mandar que se vuelva a dictar la resolución en principio por otro tribunal. ¿Es el recurso de apelación un examen que permite revisar todo o incluso incorporar pruebas o alegar nuevos hechos al procedimiento de primera instancia? En la doctrina se habla de que el recurso de apelación no importa un nuevo juicio. ¿Qué significa esto de un nuevo juicio? La Cámara, órgano superior, jerárquicamente superior a aquel que dictó la resolución, tiene que atenerse como regla a reexaminar los mismos hechos, las mismas pruebas que fueron producidas en la instancia de grado, es decir, en la primera instancia. La apelación ahí es un puro reexamen. Ahí la Cámara, para resolver, no puede tener en cuenta ni otras pruebas ni otros hechos. La regla es que el recurso va a admitir dos formas o modos. Por un lado, el recurso de apelación libremente concedido. Por el otro lado, la cara opuesta, no se preocupen en entender la explicación de por qué se llaman de tal o cual manera. Se llaman así, tomémoslo lo del código. Cuando tengamos tiempo vamos a ver que podrían ser otras las denominaciones. Hay dos formas o modos de concesión de recurso de apelación: libremente o en relación. Libremente procede en un único caso en nuestro ordenamiento procesal nacional, que es cuando se interpone el recurso contra la sentencia definitiva. Debe ser la sentencia definitiva, no una interlocutoria, no una providencia simple que cause gravamen dictada en el juicio ordinario. En otras palabras, solo corresponde la concesión de recurso de apelación libremente concedido cuando se apela la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario. En todos los demás supuestos, el recurso de apelación procede en relación. En relación es el ejemplo al que yo me referí. Puro reexamen, un volver a examinar el pronunciamiento en virtud o a partir de los mismos hechos y a partir de las mismas pruebas que quizás fueron valoradas o enjuiciados o analizados o interpretados equivocadamente por el juez de primera. Pero los mismos hechos, las mismas pruebas. La apelación libre, en cambio, es aquella que va a permitir, en concreto, el código es más parco, diríamos, en esta cuestión, no es solo la que va a permitir la apertura a prueba, es la que va a permitir la ampliación de prueba con o sin apertura a prueba, declaración expresa de apertura a prueba, va a permitir ampliar la prueba y va a permitir la apelación libre ampliar los hechos. La apelación libre tiene su lógica, que es lo que yo quiero que ustedes
entiendan, porque si no, el código no es claro en esto. La lógica es que el juicio ordinario, acuérdense, apelación libre solo en el juicio ordinario. El juicio ordinario es el que permite la mayor amplitud de debate, tanto con respecto a los hechos, que van a poder ser debatidos, objetos de la prueba y objetos de la sentencia judicial para resolver el conflicto, como es el proceso que va a permitir la mayor cantidad de pruebas. El criterio es un criterio donde en el juicio ordinario el conocimiento es exhaustivo. El juez puede entrar a conocer en toda la relación jurídica que da motivo a la demanda. Fíjense que en el juicio ejecutivo, como yo expliqué hace unos minutos, el conocimiento no es exhaustivo, es fragmentario, es parcial. El juez, para resolver si un cheque es un cheque, no puede conocer de toda la relación jurídica, sino solo de si ese título es un título circulatorio, una letra de cambio, un vale, un pagaré, o si es un cheque, por ejemplo, o expensas y demás. En el ordinario, en el juicio ordinario, el conocimiento es exhaustivo. Y por ende, la apelación libre va a acordar una serie de facultades sumamente importantes, pero tremendamente importantes. Si bien tremendamente importantes, muy poco observadas en la práctica. En la práctica probablemente hay un desconocimiento o diríamos descuido. O un carácter medio restrictivo a veces de la Cámara, ¿no? Que no querer entrar a empantanar los expedientes, digamos. Como dice Martín, es correcto. Hay por un lado que no empleemos las facultades, me refiero a abogados. Ahora vamos a ver si del apelante o del apelado nada más, y al mismo tiempo un criterio, como bien ha dicho el doctor Seltzer, restrictivo en la Cámara. La Cámara trata de no resolver los recursos admitiendo la producción de prueba en Cámara. Pero, ¿qué es lo que permite la apelación libre para que entendamos la restrictividad con la que opera la Cámara y para que entendamos la importancia de no olvidarnos? El margen de error está cada vez más presente. Con todo respeto, el cariño, muchos de los jueces, algunos integran la cátedra, nos conocemos, el margen de error no descansa en la figura del juez perezoso o en la figura del juez inepto. La cantidad de juicios que deben resolver, la cantidad de juicios que día a día llegan a nuestros tribunales, incluso inadvertidamente, la mediación obligatoria es un buen medio para resolver conflictos, pero también es un vehículo para introducirlos, porque una vez que no llegué a un acuerdo en la mediación obligatoria, hasta por razones económicas, caducidad de la mediación, los honorarios del mediador y demás, bueno, doy un paso más, ingreso en tribunales, y nuestros tribunales están abarrotados de pleitos. Y como viene el panorama actual, va seguramente a producirse una mayor cantidad de litigios y en la cantidad se produce el error. Y este error debe ser corregido porque, repito, el error del juez, quizás ahora empezamos a entenderlo un poco más, no lo paga el juez. El error del juez lo paga el actor o el demandado, o ambas partes. La apelación libre prevé que tanto apelante, es decir, quien interpone el recurso, como el apelado, que es
contra quien se interpone el recurso, pueden, dentro del 5º día de notificado que el expediente está en la sala de la Cámara para expresar agravios. ¿Qué es expresar agravios? El recurso de apelación se interpone sin fundamentos, en términos generales. La fundamentación del recurso viene ulteriormente. En la apelación libre es en Cámara, dentro de los 10 primeros días de que el expediente está en la sala de la Cámara, quien apeló debe fundar el recurso. Si no lo funda, preclusión procesal, queda desierto el recurso de apelación, o sea, no apeló. De ese recurso, ese fundamento se llama expresión de agravios. Es el escrito en el cual debo explicarle a la Cámara por qué apelo, cuál es el error que le atribuye al juez y cuál es la incidencia que ese error ha tenido en la manera de resolver el conflicto, porque podría haber habido un error del juez, pero que estuviera bien resuelto el conflicto. El juez creía que 2 más 2 es 3, pero en la sumatoria total el resultado ha sido correcto. Esa expresión de agravios es una pieza que debe explicar concretamente. La doctrina habla la crítica concreta y razonada de las partes del fallo, sentencia, que el apelante considera equivocadas. De ese escrito de fundamentación se le va a correr traslado por 10 días al apelado. El apelado, a diferencia de lo que ocurre con la contestación de demanda, el apelado puede, si quiere, contestarlo. Si quiere, no lo contesta. Acuérdense, artículo 150 del Código Procesal. Toda vista o traslado, que en términos generales es por 5 días, en verdad no perjudica si no se contesta. Se tiene por no contestada, no perjudica, no implica reconocimiento, salvo que la ley disponga lo contrario. En el artículo 356, la ley dispone lo contrario y dice, ojo, que si usted no contesta demanda, yo puedo tenerlo por cierto los hechos y debo tener por auténticos los documentos que se le atribuyen o por recibido los documentos que se dicen enviados al demandado. Aquí, en el traslado de la expresión de agravios, no es una carga, no es un imperativo que el demandado debe cumplir, o el apelado, perdón, debe cumplir para no perjudicarse en su propio interés. Es una pura facultad. Quiere, contesta. No quiere, no contesta. Dentro de los 5 primeros días de esos 10, el artículo 260 prevé toda una serie de facultades que son el corazón, son la clave del recurso de apelación libremente concedido. La crítica y concreta se va a hacer tanto en una apelación libre como si le toca a uno apelar en una apelación en relación, demostrar el error. Pero el corazón de la apelación libre es el artículo 260. Artículo que hay que grabárselo a fuego porque de su producción, de la producción de las facultades que éste contiene, puede depender la suerte de la apelación. Quizás el juez tenía razón cuando resolvió. Cuando el juez dijo, hagan de cuenta, tomemos un ejemplo ya derogado, en un divorcio. El juez rechaza la demanda de divorcio porque no es adulterio no usar, o no era adulterio no usar el anillo matrimonial. Tienen razón. Quien invocó el adulterio o la injuria grave por no usar el anillo matrimonial, apela. Cuando va a la Cámara, si puede ampliar hechos o puede ampliar pruebas,
Supongamos que la misma persona que no usaba el anillo matrimonial, supongamos la esposa, tuvo un hijo extramatrimonial y lo prueba en cámara, la cámara va a revocar el fallo, probado el hecho. Aun cuando, primera instancia, no se equivocó. En base a los hechos, en base a las pruebas que tenía el juez de primera instancia, fue correcto como él resolvió el conflicto. Pero en base a los hechos o en base a las pruebas que se incorporan en la segunda instancia, porque es una apelación libre, porque el juicio de divorcio tramitaba como juicio ordinario y demás, la Cámara puede revocar. Esto va a determinar quizás un cambio en las costas. Costas de primera las pagan ambos porque tenían motivo, o las paga el perdedor, pero las costas de Cámara cambian un poco la cuestión, pero esto ya lo van a ver más adelante cuando vean la resolución final o las sentencias finales. ¿Qué facultades contempla el 260? En primer lugar, ustedes ya han visto que las resoluciones sobre pruebas son como regla inapelables. Acuérdense, yo dije que eran tales resoluciones apelables, pero les dije, ojo, salvo disposición en contrario. Las resoluciones que ordenan, que disponen la producción, la denegación de prueba, la sustanciación de la prueba, 379 del Código Procesal, son inapelables. El juez que dice, ustedes ya han visto prueba testimonial, el artículo 427 permite la declaración de los hermanos. El hermano, salvo en algunas novelas o en telenovelas, el hermano no es el hijo ni es el padre. Es un colateral, no es consanguíneo en línea directa, es colateral. Por ende, puede ser testigo, pero nuestro buen juez se equivoca. El doctor Seltzer ofrece como testigo al hermano, el juez no admite la declaración del hermano. Advertido de que era el hermano de la parte, dicta una resolución por la cual no hace lugar al testimonio de X Seltzer si tuviera un hermano. ¿Está? Esta resolución por el 379 es inapelable. No hay recurso de apelación. El juez se equivocó, indiscutiblemente se equivocó, pero la ley no acuerda recursos de apelación. Pero ¿qué ocurre acá? Artículo 260. Si es una apelación libre, solo si es una apelación libre, dentro del quinto día, cuando yo voy a referirme a todas las facultades que pueden ejercer ambas partes, el que apeló y el otro, el apelado, dentro del mismo plazo de 5 días, que no voy a volver a aclarar, siempre dentro del quinto día de los 10 días que hay, puede replantear la prueba. ¿Qué es replantear la prueba? Es volverla a plantear, pero no es una cuestión de hartar a la Cámara y decirle, bueno, mire, ofrecí como testigo a mi hermano, no lo admitieron, se lo voy a ofrecer ahora a usted a la Cámara y demás. No es replantear como para ganar por el hartazgo, es replantear explicando el error, la equivocación del juez que denegó la medida probatoria. Yo acá, en lugar de un recurso de apelación, tengo esa facultad dentro del quinto día de replantear explicándole a la Cámara que el juez se equivocó porque el hermano puede ser testigo. No está excluido por el Código Procesal. Artículo 427. Aquí es donde, si el doctor Seltzer hubiera querido intervenir, aquí es donde se aplica
ese criterio restrictivo de la Cámara, porque la Cámara, en principio, no le va a admitir el replanteo de prueba, salvo que además del error, se demuestre la incidencia que tendría la prueba. Pues supongamos que diga, sí, el hermano puede ser testigo, pero todos los medios probatorios producidos en el expediente prueban determinado hecho de determinada manera. La Cámara normalmente va a echar mano de una muletilla que yo algún día creo que deberíamos analizar, que el tribunal es soberano en la selección de los hechos, no está obligado, dice, a seguir a las partes en... Ya lo hemos comentado, por supuesto. Wow. Es una de las mayores arbitrariedades que existe. Como no están obligados a seguir todas y cada una de las pruebas, dicen, bueno, yo valoré un testigo, pero ¿por qué valoró ese testigo y no a otro? Etcétera. Ya lo estuvimos... Ven que tienen un muy buen adjunto y además que están con Antonio y con Candelaria también, todos y buenos auxiliares, pero además como no lo dicen también que están en una buena cátedra. Seguimos con esto. Ahí viene el tema del criterio restrictivo y, como decía Martín, indebidamente restrictivo. Eso no está obligado a seguir a las partes en la alegación de los hechos. O sea, yo dije tal hecho y la Cámara me dice, o el juez me dice, no, mire, yo no estoy obligado. Viola el deber de congruencia. No está obligado a seguir a las partes en las pruebas. Y acá estamos en un problema. Pero es en un problema que, en definitiva, solo en el juicio ordinario puede ser salvado. Es verdad que dependerá de un criterio de amplitud, que yo en realidad no diría que es un criterio de amplitud. Creo que es el criterio de aplicar la ley como dice la ley. El replanteo, en la medida que ha habido un error, el juez no puede adivinar si ese único testigo que no declaró, porque mi argumento es engañoso, pueden haber 10 medios de prueba que digan que yo soy negro, pero quizás el único testigo que declara, pues no me han visto la cara, porque no hemos ido a tribunales, porque ya no hay audiencias presenciales, ese único testigo que no dejan declarar, porque dicen, es un medio de prueba y hay 38 que dicen lo contrario, ¿cómo sabe la Cámara lo que el testigo va a decir? Pero eso es harina de otro costal, lo veremos en otro momento. Replanteo de prueba solo en el juicio ordinario. En un sumarísimo, el hermano no puede ser testigo, quéjense a Dios. No hay recurso de apelación como regla, no vamos a hablar de remedios heroicos porque cuando terminen procesal y quieran verse con nosotros en graduados o en cursos de especialización, lo veremos. Hoy, replanteo. En segundo lugar, dentro del mismo plazo de 5 días, la ley permite acompañar documentos. En una apelación en relación, yo no puedo acompañar prueba documental. Acuérdense, no hay ampliación de prueba, no hay ampliación de hechos. La apelación en relación es un reexamen de lo que el juez tuvo a la vista, la prueba, y los hechos alegados en primera, punto y aparte. Sin embargo, en la apelación libre se permiten incorporar prueba documental. ¿Qué prueba documental? Prueba documental de fecha posterior a que se haya llamado el expediente para dictar sentencia, porque hasta que no se lo llamó se podía incorporar en primera instancia, o de fecha anterior bajo juramento o promesa de no haber tenido conocimiento de las mismas. Ejemplo, está revisando un cajón y encuentra la carta donde el deudor reconoce la obligación de fecha anterior al llamamiento de autos. Autos es el expediente, llamamiento es cuando el juez dice vengan los autos a despacho
que voy a dictar sentencia encuentra esa carta, si es una apelación libre, la puede incorporar, sea de fecha anterior o sea una carta de fecha posterior a la resolución que llamó el expediente para que el juez dicte sentencia, la puede incorporar en la apelación libre dentro del 5º día. Fíjense cómo tenemos ya 2 posibles medios probatorios. Los replanteos de prueba, que no tienen por qué ser solo prueba testimonial, la prueba que se replantea, y en segundo lugar, la prueba documental que se incorpora. Ya la Cámara, para resolver esa apelación de si tiene razón el apelante o el apelado, ya va a poder resolverlo analizando si ha permitido la producción de la prueba y obviamente la incorporación de la prueba documental, que no depende de su criterio por más restrictividad que tenga que tener, porque si el documento es de fecha anterior o bajo juramento de no haber tenido conocimiento del mismo, salvo que la parte contraria pruebe que el hecho es falso, que sabía de ese documento y que no lo incorporó, no es que la Cámara puede decir, no, mire, todas las facultades del 260 quedan a criterio de la alzada, se lo admito o no se lo admito. Tercer lugar, porque sigue. La apelación libre permite pedir prueba confesional sobre hechos que no fueron materia de esta prueba en primera instancia. Ustedes saben que la prueba confesional es aquella en virtud de la cual se ponen posiciones a la contraria. ¿Qué es posiciones? Posiciones es que jure que es cierto un hecho que yo comienzo por jurar. Jure como que es cierto que Kielmanovich tiene una camisa celeste, el absolvente debe decir sí o no. Cuando yo formulo la posición, yo ya estoy reconociendo que mi camisa es celeste. Si yo hubiese dicho, juré como que es cierto que Kielmanovich tiene una camisa roja y demás, bueno, yo estaría reconociendo que tengo una camisa roja y demás. Esta prueba se produce en primera instancia de 2 maneras. A través del interrogatorio por posiciones, lo que se llama la confesión judicial por posiciones, redactadas de esta forma media rara, producto de cientos de años de historia y de la mezcla del derecho alemán germánico, de los pueblos germánicos, con el derecho canónico y obviamente el derecho romano. Jure como que es cierto, jure como que es cierto que usted dejó de pagar el alquiler. El demandado, en este caso el inquilino, contestará sí o no. Si no contesta, el juez puede tener por cierto el hecho. Si responde por evasivas, me parece recordar, no estoy demasiado seguro, señor juez, creo que lo pagué y demás, el juez podrá tener en cuenta sus evasivas también para tenerlo por absuelto fictamente. La redacción de las posiciones está hecha, y yo sé que Martín me va a decir que no es tan necesario que lo hablemos ahora, pero así de paso refrescamos conceptos. La redacción de las posiciones están hechas de manera tal que lo que hiere, que lo que perjudica, es el sí. Están redactadas, jure como que es cierto que Martín no estuvo en la clase de hoy, no al revés. De modo que, si Martín no va a la audiencia, si llega después de la media hora o no contesta, la respuesta es sí, es cierto. Martín no estuvo en la clase de hoy. Esta prueba se ha producido en primera instancia, la discusión, pero no viene ahora al caso, si ha debido haber o no prueba confesional para que yo pida en cámara confesión judicial
sobre hechos que no fueron materia de esta prueba en primera. Vamos a suponer que sí se produjo y la posición fue: jure como que es cierto que Martín no estuvo en la clase, jure como que es cierto que Martín no usaba corbata, jure como que es cierto que llegó tarde. Un ejemplo. Cámara. Yo podré preguntar: jure como que es cierto que no explicó la clase. Es un hecho que no fue materia de esta prueba en primera instancia. Fíjense que hasta acá estamos. Replanteos de pruebas en plural indebidamente denegadas, y agrego, dadas por perdidas por negligencia. El replanteo no es solo por lo que el juez no me dio indebidamente, es también por lo que el juez me hizo perder indebidamente. El juez declara negligente mi conducta en cuanto a la producción de una prueba, yo puedo pedir el replanteo. Fíjense que acá, tema 1, amplío las pruebas que el juez no me admitió, que el juez me hizo perder por negligencia o caducidad probatoria, que es lo mismo. Es similar, solamente que más enérgica la caducidad probatoria. En segundo lugar, él puede incorporar prueba documental, prueba que no estaba en primera. Esa prueba amplía el material probatorio a la documental. La tercera, puedo pedir confesión judicial a la contraria sobre hechos que no fueron materia de esta prueba en primera. Aquí sí me extraña un poco el silencio de Martín. Aquí sí que se van a encontrar con una cámara que diga: no, mire, no, pero usted ya produjo prueba en primera, no ha lugar, el criterio es restrictivo, etcétera, etcétera, como diciéndole: ¿por qué no preguntó lo que tenía que preguntar en primera instancia y se lo guarda para ahora? Porque, ojo, alguna de las críticas de la doctrina es: si yo juego con esto y tengo una cámara, diríamos, muy formal, que dice: sí, lo puede hacer Kiermanovich, yo me puedo guardar ciertas posiciones para cuando ha concluido el juicio, cuando ya se ha producido la prueba y demás. O sea, que es un tema que se las trae, y yo no estoy hablando acá de pedir confesión para probar lo que sería el cuarto supuesto. Ustedes han estudiado ahora, y no es para preocuparse, es para escuchar, es para estudiar, y luego para preguntar cuando hablen, seguramente en la próxima clase. Ustedes han estudiado hechos nuevos. Ustedes saben que los hechos deben ser invocados como fundamento de la pretensión en la demanda, como fundamento de la defensa en la contestación de demanda. Lo que vale para demanda y contestación vale para reconvención. La contrademanda que el demandado propone contra el actor, la contestación de la reconvención que el actor hace a la contrademanda del demandado. Y el código permite en ciertos procesos, sin lugar a dudas, en el ordinario, la alegación de hechos nuevos. ¿Qué son los hechos nuevos? Son aquellos hechos que para el actor esto no lo explica el código bien. De hecho, yo creo que lo explica mal. El hecho nuevo es el hecho que ocurre por la fecha o se conoce anterior para el actor una vez que él notificó la demanda. ¿Por qué digo esto? Artículo 331. Porque mientras no notificó la demanda, lo que él conoce debió haberlo incorporado en la demanda. Debió sofrenar su ansiedad y su necesidad de notificar la demanda, esperar, modificar la demanda, y una vez modificada la demanda,
notificárselo al demandado. Hecho nuevo para el actor, entonces, es el hecho que ocurre, supónganse que yo notifico la demanda hoy, ocurre con posterioridad a la notificación de la demanda, mañana, martes. O que se conoce con posterioridad a la notificación de la demanda, parecido a lo de los documentos. Yo me entero mañana de un hecho que había ocurrido hace 5 meses. Ese hecho nuevo yo lo puedo invocar de la misma manera que el demandado puede invocar como hecho nuevo para él el hecho que se conoce o que ocurre con posterioridad ¿a qué? A la contestación de demanda. Porque lo que él conocía al momento en que todavía no había presentado la contestación de demanda, debió incluirlo en la contestación de demanda. El hecho contesta demanda hoy, mañana ocurre este hecho o mañana toma conocimiento de un hecho anterior, tiene 5 días, uno y otro, para alegarlos como hechos nuevos. 5 días ¿desde cuándo? 5 días hasta estos 5 días contado desde la notificación de la audiencia preliminar. Me notifican el 19 de julio la audiencia preliminar, yo tengo 5 días desde el 19 de julio para alegar como hechos nuevos. Supónganse que el hecho nuevo, vamos a definir que es un hecho tremendamente importante. En la época del divorcio, vamos a suponer que se habían promovido demanda, contestación de demanda, no pasaba nada. El marido decía que la mujer era adúltera, la mujer decía que el marido había sido el adúltero. Pasan los meses en el juicio, se convoca a la audiencia preliminar, se notifica a la audiencia preliminar y la mujer, que nunca había mirado a otro hombre que no fuera el marido, tuvo un hijo con otra persona. Imposible que fuera del marido. O sea, es un hecho nuevo, además de escabroso, interesante y con enorme virtualidad probatoria. Yo tengo 5 días para notificarlo desde que me llegó la notificación de la audiencia preliminar del artículo 360. Vamos a suponer que el chico nació al 7º día de notificado, o que yo me enteré, nació antes, al 7º, al 8º, al 9º día. No lo puedo alegar. No lo puedo alegar porque el código prevé 5 días. Pero en un juicio ordinario, miren la importancia de si algo tramita como juicio ordinario o como sumarísimo o como proceso especial no ordinario. En un juicio ordinario voy a poder alegar como hecho nuevo aquel hecho ocurrido o conocido con posterioridad al 5º día de notificada la audiencia preliminar. Con lo que en cámara incorporo aquel hecho nuevo que no pude alegar en primera porque había transcurrido el plazo previsto por el artículo 359 del Código Procesal. Fíjense cómo acá ya a la Cámara le estoy llevando nuevas pruebas y nuevos hechos. Por ejemplo, el nacimiento de este chico. Y obviamente que al alegar como hecho nuevo el nacimiento de él, voy a ofrecer la prueba. ¿De qué me vale alegar un hecho si no ofrezco prueba para probar el hecho? La prueba va a ser la prueba genérica, la prueba común. Tengo que probar la filiación de el nacimiento de este menor. Entonces, amplío el material probatorio, lo amplío enormemente,
porque le introduzco un nuevo hecho. Uno o más de un hecho. Pero también prevé el 260 que dentro del quinto día las partes deben fundar las apelaciones diferidas que hubiesen tenido concedidas en primera instancia. Por ahora, tomemos esto hasta que veamos los efectos en los últimos 15 minutos que nos quedan. Esas apelaciones diferidas son apelaciones que se difiere la fundamentación de esas apelaciones por razones de economía para evitar que el expediente suba y baje, para, en el juicio ordinario, para el momento que el expediente esté en la Cámara, dentro del quinto día de notificado que está en la sala para expresar agravios, se funden las apelaciones diferidas. Ejemplo, el juez en un incidente donde se discute si el hermano puede ser testigo o no, resuelve que el hermano no puede y le imponen las costas a el pobre sujeto que se confió en lo que decía Kielmanovich y otros autores y le imponen las costas a él y apela. Esa apelación va a ser concedida. Yo le voy a explicar en unos minutos por qué. Va a ser concedida con efectos diferidos. Estando en Cámara, siendo un ordinario dentro del quinto día, quien apeló seguramente va a fundar el recurso diciendo no corresponde imponer costas porque el hermano puede ser testigo. Y además lo va a cuestionar por el inciso 1 del 260. Va a replantear y va a decir, un minutito, el hermano puede ser testigo, quiero que sea testigo, y además fundo la apelación diferida para que elimine la condena, revoque la imposición de costas. Sí, hasta ahí. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede si yo alego como hecho nuevo un hecho? El tribunal en plazo, dentro del quinto día, el tribunal corre traslado, la parte se opone, el tribunal no admite el hecho nuevo. Considera que no es nuevo o considera de que no es nuevo en cuanto al conocimiento que digo haber tomado del hecho. Si dejo consentir la resolución, no ocurre nada. Perdí la posibilidad. Si apelo, el recurso de apelación contra la resolución que no admite el hecho nuevo va a ser concedido con efectos diferidos. Llegado a la Cámara, un año después, apelé la sentencia definitiva, llegó a la sala, dentro de los 5 primeros días hago todas estas facultades, una de ellas es fundar la apelación diferida, interpuesta y concedida contra la resolución que no admitió el hecho nuevo. Si lo fundo, si el tribunal admite, la Cámara va a disponer para la producción de la prueba del hecho nuevo, alegado en primera, no admitido, pero apelado y fundada la apelación ahora, y o para el hecho nuevo alegado en Cámara, posterior al hecho nuevo de primera, la apertura a prueba en segunda instancia. La apertura a prueba la va a declarar la resolución, va a disponer. Dispóngase la apertura a prueba, cítese a los testigos Juan, Pérez, Pedro, a los fines de probar el hecho nuevo invocado en primera instancia y fundado en este acto, libre ese oficio a tal y tal entidad o lo que fuere. Fíjense cómo acá la Cámara, en una apelación libre, tiene más pruebas, más hechos, tanto sea el hecho nuevo alegado en primera como no, que no fue admitido en primera equivocadamente, si es que esto se prueba en Cámara, como el hecho nuevo alegado en Cámara, que no se podía haber alegado en primera,
por la fecha, por la cronología en que se había producido este hecho. La apelación libre es y permite un conocimiento exhaustivo. No importa en este momento si en la práctica se lo restringe indebidamente, bien manejado, y en un tribunal, diríamos, que se ocupe artículo 2 y 3 del Código de Decisiones razonablemente fundadas, el Código Civil y Comercial, deberían admitirse, y repito, son el corazón de la apelación libre. Estas son las facultades. Muchas de estas facultades se dejan de usar, porque se ignora de que estas facultades son las que permiten la apelación libre. O a veces deja transcurrir el plazo de 5 días, solo contando el plazo de los 10 días para expresar agravios. Con respecto, si esto fuera poco, y les aclaro que es mucho más claro, por lo menos creo yo, déjenmelo pensar así, lo que uno explica que lo que vemos en el código. Otra de las cuestiones que tiene el recurso son los efectos. El recurso de apelación prevé 2 grupos de efectos en función de si la resolución apelada es susceptible de ejecutarse mientras está pendiente el recurso o en su defecto si queda suspendida. El recurso de apelación como regla en el ordinario, en el libremente concedido, no cabe más que con efectos suspensivos. No hay clasificación de efectos suspensivos y lo contrario de efectos suspensivos, que para el lenguaje de ustedes y para el mío también podría haber sido no suspensivos. Para el código, lo contrario de suspensivo es devolutivo. La explicación viene del derecho español, no vale ni la pena perder un minuto, que devolvían el expediente al superior y ahí quedó y bueno, lo seguimos repitiendo y el código lo sigue repitiendo. O sea que hay que saber la terminología del código. La regla es, primero, en el juicio ordinario, saquémoslos del tapete. Siempre el recurso de apelación es con efecto suspensivo. ¿Qué significa? Que la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario apelada queda suspendida. Si el juicio de desalojo tramita por las normas del juicio ordinario, aunque no le guste a algún profesor, a un ex profesor de la casa, brillante profesor de la casa, Sirkin, si tramita por las normas del juicio ordinario, como sostenemos algunos que debe tramitar, la interposición del recurso suspende la ejecución. El mueble hasta tanto la Cámara no confirme el pronunciamiento de primera instancia. ¿Queda claro? La regla es el efecto suspensivo, artículo 243 del Código Procesal. A ver, ¿a ustedes se les cortó también? Sí, profe. Sí. Sí. Jorge, se cortó Sí. desde ¿Querés que que explicar suspensivo después de 243. ¿Empiezo de vuelta? Es después de que aclaraste lo del 243. Bueno, empiezo ahora. Sí, ahora se escucha perfecto. Bárbaro. Decía que el efecto suspensivo es aquel que implica que la resolución
parece que no quiere que hable del efecto suspensivo. Qué raro, porque estaba transmitiéndose perfecto. Perfecto. No entiendo qué pasó. A ver, es rarísimo. Una pelada. No, de vuelta, es rarísimo. Justo cuando empezaba la explicación. Cuando empezaba a hablar de algo que... Espero que esto no sea un problema de... digamos, claro, de que no queremos que hable de ese tema. Claro, y del profesor adjunto, porque ya con los profesores que uno tiene... Ahí se escucha perfecto. Ahí Perfecto. se escucha bien. No sé qué... No, se escucha bien. Se escucha, ahora te estamos viendo y escuchando perfecto. Bueno, continúo. Sí. Decía, el 243, el efecto suspensivo, ya la tercera vez hasta yo lo voy a aprender bien, que el efecto suspensivo es aquel que deja en suspenso la resolución apelada. El inquilino desalojado no debe desocupar el inmueble. La regla es que siempre procede con efecto suspensivo, 243, salvo, y esto grábenselo a fuego, que la ley disponga lo contrario. El efecto devolutivo no depende del criterio del juez. El efecto devolutivo que implica que la resolución apelada se puede ir cumpliendo provisionalmente no depende de la bonomía o de la generosidad del juez. Depende de la ley. Si la ley prevé el efecto devolutivo, el juez debe conceder el recurso con efecto devolutivo. Ejemplo, juicio de alimentos. Cuando el juez hace lugar a la demanda de alimentos, el apelante interpone el recurso se debe conceder, obviamente, en relación, no es juicio ordinario, y con efecto devolutivo, porque así lo prevé la ley. El efecto devolutivo va a permitir que las cuotas fijadas en esa sentencia, 10.000 pesos por mes, en el mes de junio, dicta la sentencia, junio, julio, agosto, septiembre, hasta que la Cámara no resuelva el recurso, el demandado sigue adeudando y se puede promover la ejecución de estas cuotas. O sea, no es teoría esto, no es en abstracto, esto es en concreto y demás. El efecto devolutivo solo procede respecto de resoluciones que la ley marca que deben concederse de esta manera. Ustedes han estudiado medidas cautelares. Las medidas, el recurso de apelación. No, pero no importa. Algo vimos, o sea que se puede hablar. No, perdón, yo me refería a las auxiliares. Por las clases que vienen. No, perdón, yo me refería al adjunto y a los auxiliares. Ah, bueno, yo no lo estudié todavía. Ah, bueno, ya lo estamos viendo. O sea, yo estaba preocupado al comienzo. Así que me gustaría escucharlo. Bueno, así que aprovecho. En materia de medidas cautelares, el artículo 198 prevé que el recurso contra la resolución que acuerda una medida cautelar debe ser concedido con efecto devolutivo. Piensen ustedes, ¿de qué vale que yo le embargue al deudor los últimos $100 que tiene si cuando me apela me suspendería el embargo y dispondría de los $100? Es de la esencia de una medida cautelar que el recurso deba hacerlo con efecto devolutivo. Algún día, cuando tengamos tiempo, o se lo preguntarán a Seltzer, es de la esencia y hay alguna excepción, por ejemplo, la ley de amparo, pero en otro momento. Efecto devolutivo, efecto suspensivo, ¿en función de qué? En función de la ejecutabilidad de la resolución apelada. Artículo
243. Si alguno de ustedes lee teoría de las autosatisfactivas u otras medidas, con todo el cariño que yo le tengo a Peirano, porque es brillante. Brillante persona y brillante jurista. Las autosatisfactivas en el ámbito nacional nacen muertas, porque al no estar reguladas, no tienen el efecto devolutivo, con lo cual nos encontramos con que si un juez, en lugar de acordar algo como una medida cautelar, que sí tiene el efecto devolutivo, lo acuerda bajo el nombre, ropaje, de autosatisfactiva, pues suena moderno, etcétera, etcétera, se va a encontrar con que quien interpone el recurso contra la autosatisfactiva, el juez debería acordárselo con efectos suspensivos, porque no hay ninguna norma, y no la puede haber, porque las autosatisfactivas no están reguladas en nuestro código. Donde está regulado, hay algunas provincias que lo han hecho, sí. El segundo grupo de efectos, y les robo 2 minutos más. No, pero no hay problema, no hay problema. El que quiera aprovecharlo, la verdad que tiene la oportunidad de escucharte hoy, se queda. El que no, se irá. Aguanten estos 2 minutos. Discreción, Jorge, la verdad que... Aguanten estos 2 minutos, por lo menos los profesores que se queden para hacerme compañía y además para aprender. No digo lo de... Ay, se cortó de nuevo. Claro, pero eso, te das cuenta, es cuando nos quiere decir algo a nosotros, se corta. El sistema es sabio. A ver si vuelve. Pero qué raro es de pronto. Sí, es por la... Bueno, a ver, Jorge, se cortó. ¿Sabés por qué se cortó esta vez? Porque el sistema identifica cuando nos quisiste decir algo a nosotros. Bueno, entonces si ahora censura. Se equivocaron los profesores, porque la única vez que iba a hablar bien de ellos, me cortaron el micrófono. Bueno, para concluir, el efecto sigue, ¿no? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, el efecto dividido en función de cuándo se funda, cuándo se sustancia y cuándo se resuelve, puede ser clasificado en efecto inmediato y en efecto diferido. Inmediato, ¿qué significa? Que a la interposición de recurso le sigue naturalmente la etapa de fundamentación, dentro del 5.º día normalmente. De ese escrito se le corre traslado al apelado, normalmente por otros 5 días, y sube el expediente a la Cámara para que la Cámara lo resuelva. El efecto diferido, en cambio, implica que la fundamentación, la sustanciación con la contraria y la resolución de la Cámara se difieren para una etapa posterior. Solo nos vamos a ocupar de la etapa posterior en el ordinario, no en el ejecutivo. Y la expliqué en el ordinario. El efecto diferido, el recurso se funda dentro del 5.º día en Cámara, dentro de esos 5 primeros días de los 10 que hay para expresar agravios o, lo que es lo mismo, fundar el recurso de apelación. ¿Cuál es el motivo de apelaciones diferidas, además de complicarnos la vida y hacer de que algunos auxiliares y adjuntos tengan que quedarse a escuchar la explicación? El motivo es evitar que el expediente suba y baje con las pérdidas de tiempo que esto implica. Si yo apelo, fundo, sustancio, sube a la Cámara, me sube el expediente a la Cámara y me interrumpe el trámite. Entonces, el legislador ha seleccionado con un criterio más o menos coherente qué resoluciones pueden admitir su postergación para una etapa ulterior. Por ejemplo, la que no admite el hecho nuevo alegado en primera. En realidad no hay mayor inconveniente, sigue el juicio, no se admitió el hecho nuevo, pero después se corrige
con la posibilidad de la apelación de la sentencia definitiva. El recurso de apelación, y ya para concluir, es una excelente herramienta que el abogado no puede dejar de manejar. El recurso de apelación, si me permiten un consejo, y con esto me despido de ustedes, exige no que dejemos pasar este lunes, no por la importancia de quien haya hablado, porque ese no es el caso. Yo lo volvería a leer, volvería a aprovechar estas explicaciones que hemos tenido para fijar conceptos. Van a vivir apelando. Este va a ser uno de los cometidos de la profesión. Bueno, me despido de Martín, de los profesores, de los auxiliares, de ustedes, alumnos. Jorge, si te robamos solo 2 minutos más, te aprovechamos que estás acá, porque hay 2 preguntas muy interesantes. Bueno, hay una pregunta de una alumna que dice: no hay un artículo específico que fije cuáles son todos los casos de efecto devolutivo, ¿no? Pregunta Antonio, ya respondió ahí en el texto muy bien. Como dijo el doctor, la regla es el efecto suspensivo, el 243, y el efecto devolutivo tiene específicamente previsto en qué caso se concede. Entonces, lo vamos a encontrar en el artículo 198, en el artículo 498, y en algunos otros supuestos más que ya vamos a ir viendo y no nos queremos adelantar. Pero espera, Martín. Sí, Jorge. Yo no sé las preguntas que me van a hacer ustedes, además les quiero agradecer. No, las escriben los alumnos en el... Ya lo veo en la pantalla. Primero, además les quiero agradecer los conceptos, realmente me hicieron. En segundo lugar, obviamente sé los programas, pero para esa pregunta tan inquisitiva del alumno, quería saber su nombre, por lo menos para dirigir. Jorge, una cosa, se está escuchando, ahora te vemos bien, pero se escucha mal, ¿puede ser? Como que estoy cerrado el micrófono. Ahí se vuelve a escuchar bien. Perdóneme, esto es obra de Celser. Estoy hablando acá sentado. Fíjense que me levanto. Para la alumna que hizo esa pregunta, que además me encanta porque esta es una profesión para gente. Un artículo, miren lo que es la memoria. Hay un artículo de Low-Tarif. No, Jorge, espera. ¿No tenés algún auricular? No tengo nada. Ahí está. Yo les puedo pedir un favor a todos, si quieren seguir siendo docentes, que dejen de echarme la culpa a mí, porque si no, los alumnos van a empezar a conocer a otros docentes, por lo menos que dejen de echarme la culpa. Le decía a la alumna, lo va a encontrar en internet, en Google, Low-Tarif separado, es un brillante autor procesalista, brillante. No nos conocemos cara a cara, pero por lo que escribimos. Él tiene un artículo donde numera todas las apelaciones con efecto devolutivo. Voy a escribir el nombre. Low-Tarif Rania, Martín. Ahí lo escribí. Y la segunda pregunta, antes que me Y la segunda, que es muy interesante, tengo una pregunta. En caso de efecto delutivo, si la Cámara luego le da la razón a quien perdió en primera instancia, ¿se deberá devolver las cuotas que pagó hasta este momento? Es interesante por el uso de la palabra cuotas, por si se refiere a mí me gustaría, bueno, hagámoslo para la próxima charla, además elegí un tema vos para que yo esté de vuelta con ustedes, pero démonos los nombres. ¿Es Juan Ignacio López? No. Sí, Juan Ignacio López, y la anterior era Agustina Lucía Tawil. A usted, Agustina, vuelvo a insistir, busque en Google, se copia de Low-Tarif, que es un genio. De cualquier manera, quédese tranquila, cada tanto el código define cuáles devolutivos.
cautelares, alimentos, rechazo in limine de determinadas excepciones, etc. La pregunta de Juan Ignacio López. Juan Ignacio López. Brillante su pregunta. Muy bueno. Va a generar dos cuestiones. En primer lugar, los alimentos por un criterio tradicional, pero les quiero aclarar por este tipo de preguntas complicadas que para la próxima vez voy a preguntarle yo a usted. Así no. Sigan preguntando. Sigan preguntando por su chiste. El Código Civil y Comercial como regla prohíbe la repetición de alimentos, salvo entre coobligados. Si yo le pasé a quien decía que era mi hija en una demanda de reclamación de filiación y el juez le fija alimentos, le digo que no va a haber repetición, aunque la Cámara luego revoque y diga, no, esta no es la hija de Kielmanovich, a esta le gusta ingeniería, odia la abogacía, odia procesal, etcétera, etcétera. No voy a poder repetir, porque se considera hasta inmoral diríamos, la devolución de lo percibido. Fíjense que hay un caso que seguramente Martín les va a explicar, que es Camacho Acosta. Camacho Acosta tiene durante el transcurso del juicio, y tiene que ver con lo que usted me pregunta. La diferencia es que en materia de alimentos así lo prevé el código. Exacto. O sea, justo la pregunta de Juan Ignacio que venía a cuento de cuando vos explicabas alimentos, la ley específicamente prevé... ¿Ve que soy un buen alumno de Seltzer? La irrepetibilidad. Bueno. Y la regla de Juan Ignacio es la devolución. Igual ahora, Jorge, a ver lo de Camacho es interesante. Fíjense lo de Camacho. Camacho Acosta sufre un accidente. Mientras tramita el juicio, pide que le den una prótesis, porque además sufría daños y incomodidades derivadas de la pérdida de miembros. La Corte convalida como medida cautelar algunos autores y muy querido Peirano de autosatisfactiva, además la Corte en el fallo a los que sostienen la teoría de las autosatisfactivas muy bien relatados. La Corte admite como medida cautelar que se le provea el propio. Juan Ignacio, ¿usted se imagina un juez que si la Cámara mañana revoca, mande un oficial de justicia con un patrullero a sacarle la prótesis? Hay un criterio de no repetibilidad de ciertas obligaciones. En materia de alimentos, como decía Martín, está previsto por la ley. Ojo, en la explicación es moral, pero ojo, algún proyecto de reforma del código, si mi memoria no me falla, 1990, proyecto de Atilio Alperini, gran jurista desaparecido, lamentablemente a una joven edad. El proyecto de Atilio de 1998 sí permitía la repetibilidad. Es más inmoral, es pobre por algo. Perdón, Jorge, perdón. Lo último que es importante, justo se fue un poquito, que vos estabas explicando, y ahí se fue el sonido, que hay tipos de obligaciones que no van a ser repetibles. Hasta ahí se escuchó bien. Por disposición de la ley, o si se quiere, por cuestiones atinentes a la moral, al orden público. Yo, Camacho Acosta, no hay ninguna norma que diga no remueve. Claro, pero ¿cómo le van a sacar la...? Pero no me lo imagino. Bueno, quizás la Corte cambia de criterio. Yo no quiero dar ideas a nadie. ¿Algo más, Martín? No. Bueno, muchas gracias. Ahí los alumnos estuvieron agradeciendo los que se habían ido. Se ve que tienen otra materia ahora, pero muchísimas gracias, Jorge, Antonio, Candelaria. Es un placer tenerte. Yo creo que para los alumnos también. Así que esperamos que les sirva. Esto ya va para los alumnos. No siempre tenemos la posibilidad de tener al titular explicando, así que gracias, Jorge, y no sé si hay algo más para decir, Antonio, Candelaria, pero nos vemos el jueves. Así es, nos vemos el jueves. Yo les agradezco a ustedes nuevamente, un placer, y bueno, Martín, cuando lo dispongas por el tema que te parezca,
está conmigo. Bueno. Es lo mínimo que debo hacer, es el mínimo aporte que debo, que además va a ser para mí. Así que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, Antonio. Chao, Daniel. Chao.